Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de encuentro en la virtualidad, donde tenemos otras formas de estar juntos, como diría en su momento el maestro Barbero. Precisamente estas son los beneficios de la virtualidad que nos permiten conectarnos desde Europa, América Latina, Colombia, desde las mismas latitudes de Colombia, en este espacio que por demás cerramos hoy, estas sesiones, estos conversatorios que hemos creado precisamente desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura. Yo soy Melba Quijano, asesora de narrativa sonora del Ministerio, y quiero agradecer en primer lugar a quienes nos han seguido en estos conversatorios desde hace 2 semanas que venimos realizando para pensar, como su nombre lo indica, otras formas de expandir la radio comunitaria, la radio universitaria, la radio indígena, nuestra radio también de interés público y también, por supuesto, la radio online, que en algunos casos pues es asumida por colectividades, por comunidades, por grupos con enfoques poblacionales en particular. Hoy tendremos una experiencia muy bella, muy guaso, ya entenderán por qué estoy diciendo esta palabra, y tiene que ver precisamente con estas experiencias que nos ayudan un poco a pensar, a ver un poco desde lo disruptivo, cómo podemos crear esta expansividad desde lo sonoro y hacer convergencia con otros procesos digitales como una revista, que es el caso de Muy Guaso, una revista digital en clave feminista que está aquí en América Latina, más exactamente en Bolivia. Con Muy Guaso haríamos como el cierre de estos conversatorios, de otras formas de expandir la radio, pero antes de pasar a hablar con Muy Guaso, yo voy a dar la bienvenida a Patricia Rendón, que ha sido nuestra conductora estrella de estas sesiones formativas, agradeciendo también al equipo de Bocaribe, porque este proceso que lo hacemos en el marco del proyecto denominado Trayectoria Radio Expansiva, es también posible gracias al trabajo operativo que ha venido haciendo Bocaribe, nuestra radio comunitaria del Caribe colombiano. Bienvenida Patricia, gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, y antes de darle el paso a nuestros invitadas también, podríamos hacer un recorrido así muy rápido de cuáles fueron nuestras sesiones desarrolladas con las experiencias que tuvimos aquí en otras formas de expandir la radio. Hola Patricia, bienvenida. Hola Melba, hola a todas, a todos, a todes, bienvenidos a esto que es Trayectorias 2022. Estoy feliz realmente de que hayamos logrado esta meta, de llegar a esta sesión y pues cerrar este ciclo de conversaciones inicialmente con nuestros invitados en el día de hoy o en la tarde, noche de hoy. Bueno, hemos hecho un recorrido muy interesante, como bien lo has dicho, Melba. Empezamos el 19 de octubre hablando desde la experiencia de la red de comunicación Guayú en La Guajira colombiana. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar con Olimpia Palmar. Nos contó todo el trabajo que desde la escuela se hace, todo el trabajo de red, de tejido de red desde las comunidades del pueblo Guayú, tanto en La Guajira colombiana como en la parte que corresponde al país hermano de Venezuela. Y ese mismo día tuvimos la oportunidad de intercambiar y de conocer a Mutante, otra experiencia interesantísima que exploran la propuesta de un diálogo social abierto, un diálogo con la sociedad civil para abordar temáticas de interés, temas duros, temas que están en la agenda, en el orden del día. Y después nos fuimos el 20 de octubre a hablar con Colmena, a conocer esta propuesta que se hace desde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a manera de aplicación, a manera de sala de redacción desde la virtualidad, que junta muchísimas experiencias en el mundo entero. Pues nos interesaba sobre todo saber cómo desde Latinoamérica se juntaban medios de comunicación comunitaria, experiencias de comunicación comunitaria que hacían uso de esta figura de la colmena para conectarse, para intercambiar, para aprender, para practicar desde ese laboratorio una propuesta de sala de redacción. Además, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con Santiago García Gago y María Álvarez Malvido, quienes nos comentaron cómo surgió esta idea, además apoyada por la Deutsche Welle Academy.
Posteriormente nos fuimos hacia los Montes de María. Ahí estuvimos hablando con el equipo de comunicación rural de los Montes de María, con Pedro de la Rosa. Tuvimos una conversación muy sabrosa, muy con ese tono del Caribe colombiano. Y después terminamos en la Casa del Árbol en Uruguay con Álvaro Adib, quien nos contó toda la experiencia y toda la propuesta que se viene trabajando desde la comunicación con niñez, propuesta audiovisual muy creativa, que parte también de una historia de vida de Álvaro y que se convierte en un proyecto alternativo de propuesta desde el sur de Uruguay también, desde los barrios y desde las periferias. Bueno, y después pues tuvimos a Wambra, un medio hermano de Ecuador. Ahí nos acompañó Verónica Calvo Piña, conociendo la propuesta que desde un medio digital como lo es Wambra, se cubre la protesta social, se cubren las propuestas que desde la calle en Ecuador se está dando como un medio alternativo que además nació en este escenario de lo digital. También nos fuimos con la colectiva de comunicaciones Cuchasuto hasta Palenque. Exploramos la Escuela de Comunicación de Cuchasuto, toda la propuesta que desde el Caribe, desde este rincón del Caribe colombiano se hace desde la exploración de la producción de películas, audiovisual, la narración de memoria cultural y pues todo este entorno que que se cubre con la propuesta de Cuchasuto. Y bueno, pues continuamos con Consonante, un laboratorio, una sala de redacción que trata también de no solamente de generar redes de reportería local en los diferentes lugares en el país donde hay una ausencia de presencia de medios que cubran temas también que tengan que ver con los territorios, con lo local. Y desde Consonante hablamos con Carolina Arteta, quien nos contó cómo funciona este laboratorio que también es acompañado por una iniciativa de la FLIP en Colombia. Y bueno, pues hoy tenemos a Muy Guaso desde Bolivia. Aquí nos están esperando ya hace ratico que están, bueno, detrás aquí al lado, en la ventana de al lado, yo los estoy viendo. También teníamos como invitados a la Liga contra el Silencio, pero en un ejercicio en el que se encuentran en ese momento de cubrimiento en el territorio, pues tuvieron una dificultad para poder sumarse a esta conversación en Trayectorias 2022, pero esas conversaciones no acaban hoy aquí, eso continúa, así que quiero darles la bienvenida muy, muy especial, muy cálida y agradecerles muy especialmente tanto a Mijail Miranda, quien es director editorial de Muy Guaso, y a Michelle Nogales, directora operativa de Muy Guaso. Bienvenidos. Hola, hola a todos, a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Patricia. Gracias, Melba. Nosotras súper contentas de poder compartir todo lo que hemos hecho este tiempo en la revista Muy Guaso y pues también súper felices de poder estar aquí para responder preguntas y apoyar en todo lo que sea posible a las compañeros que están trabajando desde la radio. Sí, ¿qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Melba? Un gusto compartir con todas ustedes, con las compañeros de Bocaribe. Y bueno, igual muy felices de participar en este tipo de espacios. Nosotras creemos firmemente en que compartir nuestros conocimientos nos fortalece como medios alternativos, como medios independientes, y creemos que es fundamental que nos apoyemos entre todas nosotras que estamos haciendo este esfuerzo comunicacional e informacional por la gente, por nuestra población. No, la alegría es nuestra, realmente, Melba, tener. Además, pues ustedes son muy jóvenes, entonces tener la experiencia también desde estas nuevas generaciones que se están planteando estas preguntas del cómo aprovechar al máximo estas propuestas, estas apuestas, estos escenarios desde lo digital para hacer una comunicación que también sea disruptiva, que sea provocante, que ponga el dedo en esos lugares donde normalmente no se ponen, no solamente para bajar o para subir el contenido que aparece en la pantalla, sino para ofrecer también una mirada crítica, voces diversas, voces que se hablan desde la periferia y bueno, yo creo que un poco esa es la impresión que a uno le da cuando entra a Muy Guaso. Melba, tú preguntabas antes de que saliéramos al aire, bueno, ¿qué? Pregúntale nuevamente porque te suena hasta bonito, no, Melba. Pues es que tiene una denominación bastante sonora, precisamente, y de recordación fácil, un nombre corto, Muy Guaso.
Y toda con esto, pues queda a disposición esta conversación, Patricia, agradeciéndote nuevamente la conducción. Entonces, para iniciar, pues, ¿qué es Muy Guaso? ¿Y cómo lo puedo? Yo dije, muy guaso esta experiencia. Bueno, así que bienvenidos. ¿Qué es Muy Guaso? Michelle, bienvenidos nuevamente. Gracias, Melba. Bueno, sí, es una pregunta que nos hacen seguido, porque, porque claro, es como el nombre suena un poquito raro si es que no eres boliviana o boliviano, pero bueno, Muy Guaso es una expresión popular, una jerga muy conocida en el occidente boliviano. La usa mucha gente joven y se utiliza para expresar como sorpresa, como cuando te refieres a algo irreverente, a veces incluso malcriado, rebelde, ¿no? Medio que te vuela un poquito la cabeza, ¿no? Entonces, generalmente cuando alguien hace algo así de esas características, se dice, uy, qué guaso, ¿no? Y justamente como se acomoda muy bien al tipo de periodismo que nosotras hacemos un periodismo que cuestiona, un periodismo irreverente de alguna forma, rebelde, que trata de romper un poquito los moldes, y también hacemos un periodismo popular, ¿no? Para la mayoría de la gente. Entonces, Muy Guaso realmente nos calzaba muy bien acorde a nuestros objetivos comunicacionales. No, y también muy guasos son los perfiles de cada una de ustedes, porque estuve mirando, por ejemplo, y Michelle es cofundadora y directora operativa de la revista digital Muy Guaso, que es Muy Guaso, desde 2018. Y además ella es comunicadora social, es gestora cultural, tiene además un posgrado en medios digitales para la educación y violencia de género, derechos de las mujeres y periodismo. Y además forma parte de la red de periodistas feministas de América Latina y el Caribe. Y ha pasado por un montón de laboratorios, de iniciativas, ¿no? Como la mentoría METIS del programa regional Sembra Media y Google Needs Initiative, pues como un montón de espacios de aprendizaje, pero que me imagino que más adelante nos contarás también, que sirven para hacer de multiplicadora, que sirven también para fortalecer justamente este tipo de iniciativas como lo es la revista Muy Guaso. Y además, pues, Michelle también hace parte de una de las experiencias que invitamos hace poco en el marco de Trayectorias 2022, que es Colmena, ¿no? Esta propuesta para medios del sur global que es apoyado por la Deutsche Welle Academy y que ya conocimos en este escenario de las conversaciones que hemos sostenido. Entonces, Michelle, también de pronto nos puedes contar más adelante un poco cómo les ha ido, ya desde tu mirada de alguien que está dentro del equipo, que también está haciendo pues las pruebas, y el ensayo-error de lo que ha sido hasta ahora Colmena. Y bueno, Mijael, que también es muy guaso, con su perfil, él es cofundador y director editorial de la revista Muy Guaso. Ha trabajado como periodista y redactor del diario Opinión de Cochabamba. En 2018 recibió una mención de honor colectiva en la categoría Periodismo Digital del Premio Nacional de Periodismo y ha sido becario de programas de formación con la Deutsche Welle Academy de América Latina, Cosecha Roja y Puentes de Comunicación, entre otros. Es decir, han estado ustedes en un ejercicio permanente de formación, de actualización de saberes, y me imagino que todo esto conecta con este resultado que podemos encontrar en la web, y es la revista digital. Quiero empezar por ahí, o continuar por ahí, porque ya esto empezó, y es preguntarles, bueno, estábamos un día sentadas tomándonos un café o conversando algo y dijimos, esto podría ser algo muy guaso, o que aquí falta en Bolivia algo más guaso en el periodismo, falta un medio feminista. ¿Cómo surgió esto? ¿De dónde se les ocurrió? ¿De qué lugar de nuestra cuerpo apareció la idea de que había que trabajar en esta línea, además en un contexto como el contexto de Bolivia? Bueno, gracias Patricia por la pregunta. Pues sí, nosotras estábamos trabajando de manera separada, ambas en el periodismo cultural. Venimos justamente de esa área. Mijail, como ya lo leías en su trayectoria, trabajaba en un medio tradicional y yo estaba presente en la gestión cultural y también como un poquito en la parte de medios y comunicación de esta área, ¿no? Y de pronto nos dimos cuenta de que justo en este lugar del periodismo cultural, pues hacía falta una mirada que pueda ser más integral, más completa y que pueda visibilizar de alguna forma el trabajo que muchísimas mujeres
pues veníamos haciendo, ¿no? Desde el lugar de las artes, que era el lugar que nos apasionaba y desde el que nos movíamos nosotras. Entonces fue en ese momento en el que dijimos, pues sí, tenemos que empezar un proyecto con una mirada feminista, con una mirada diversa, y arrancamos justamente en 2018 haciendo cobertura de temas culturales en Bolivia, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, pues en 2019 se dio una crisis social y política en Bolivia y ahí la gente nos pedía otro tipo de información, nos demandaba y nos decían, chicas, necesitamos que hablen de esto, justamente por la mirada que nosotras podíamos ofrecer desde el periodismo, de un periodismo distinto y feminista, ¿no? Y luego con la pandemia pasó lo mismo, nos demandaban información sobre salud, nos demandaban un seguimiento de otro tipo de datos, ¿no? Y justamente fue en este año que nosotras elaboramos un único panel sobre seguimiento de datos de COVID-19, fuimos el único medio, incluso entre los medios tradicionales, que hicimos un seguimiento muy específico y muy detallado y desglosado sobre la COVID-19, ¿no? Y bueno, de ahí vimos que había una necesidad muy grande de hablar de la realidad boliviana desde una mirada feminista, ¿no? Y comenzamos a abrir nuestras áreas de trabajo, ahora cubrimos coyuntura, cubrimos medio ambiente, salud, derechos digitales, ¿no? Entonces, fue un poquito ahí el chispazo de la parte cultural, ¿no? Sí, comenzamos, hubo como esta evolución de nacer como un medio cultural y después ir copando otras áreas periodísticas, otro tipo de coberturas. Y creo que lo interesante de esa experiencia que podríamos compartir es igual esta noción que a veces está olvidada dentro del periodismo de escuchar a nuestras audiencias, ¿no? Como contaba Michelle, en algún momento después de la crisis social y política postelectoral boliviana en 2019, la gente nos demandaba otro tipo de información y respondimos, creo, a la altura de las expectativas que tenía la gente, y lo mismo sucedió con la COVID. Y en la COVID, además, surgió otro tipo de diálogo que nosotras no habíamos previsto, que era el diálogo con activistas independientes, con científicos de datos, científicas de datos, con gente con distintas habilidades de distintos rubros que tenía las mismas preocupaciones que nosotras y que estaban haciendo trabajos que por ahí eran invisibilizados, y nosotras teníamos la plataforma y la visibilidad, y tejimos ahí un par de alianzas y logramos sacar este panel de datos, pero además logramos gestionar otro tipo de eventos colaborativos en los que respondimos de alguna forma entre todas, no solo como Muy Guaso, sino entre todas y todos, a las carencias que tenía el Estado en ese momento, al momento de atender la crisis informativa alrededor de la COVID-19 en Bolivia. Les tocó, mejor dicho, el momento de la pandemia, es decir, donde muchas iniciativas pues no sobrevivieron, además, ¿no? a esta crisis. Tocaba reinventarse muy rápidamente, apropiarse justamente de estas herramientas, de estos recursos, y esa adaptación le costó a muchos medios, especialmente medios comunitarios o muchas experiencias de comunicación comunitaria, quedarse un poco rezagados o reinventarse totalmente. Ustedes dicen, Muy Guaso es periodismo feminista, creativo, colaborativo, rebelde, independiente y autogestionado. Además, tienen una mirada popular y diversa. ¿Cómo se ve esto o cómo lo podríamos, digamos que, identificar, entender en la producción de sus contenidos? Pongamos un par de ejemplos. Claro que sí, capaz, bueno, yo doy un panorama más macro y ahí Mijail les puede orientar o compartir desde adentro, que trabajan más en la parte editorial, pero nosotros procuramos que estos pilares, justamente que compartías, Patricia, atraviesen absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? No son solamente los valores de nuestra revista, de nuestro medio, sino también son los valores que compartimos todas las integrantes del equipo Muy Guaso, ¿no? Entonces procuramos que todo lo que producimos, ya sea desde el formato, el enfoque, a quienes entrevistamos, esté atravesado por estos valores, ¿no? Valores feministas desde la mirada en la que mostramos las cosas que suceden, desde el lugar en el que nos paramos para hablar, para mirar a quienes entrevistamos, cómo lo hacemos, qué tipo de temas tocamos, ¿no? Y esto nosotras procuramos que se vea reflejado en todos los contenidos que van saliendo desde la revista, ¿no? Es un trabajo realmente difícil porque en algún punto sale a flote
este tipo de cosas con las que hemos crecido, este tipo de miradas con las que venimos, no sé, trabajando antes de fundar Muy Guaso, y es también una tarea de cuestionarse constantemente, ¿no? Y de ir diciendo, ok, evaluando, ¿no? Esto va o no va con los valores, cómo lo transformamos, cómo cambiamos esa mirada, cómo enriquecemos la forma en la que estamos haciendo periodismo. Sí, creo que además ahí hay una vocación y una intención por la transformación que se refleja en cada uno de los detalles de nuestros trabajos periodísticos, ¿no? No se trata solo del enfoque, como muchas veces se habla en algunas plataformas del enfoque de género, sino se trata de los formatos, de la forma en la que narras, de la perspectiva en la que narras, las personas que son nuestras fuentes, las personas a las que nos entrevistamos o a quienes les dedicamos tiempo, porque creo que ahí hay una gran diferencia también, ¿no? Visibilizar las voces que están ocultas y silenciadas en los medios tradicionales, hegemónicos, eh, frente a justamente este trabajo que hacen los grandes medios, ¿no? Visibilizar solo fuentes oficiales, hablar solamente con fuentes oficiales, y creo que nosotras ahí estábamos mostrando un par de notas al compartir las experiencias, el trabajo, los pensamientos de las compañeras feministas, de las compañeras y compañeros de las disidencias sexuales. Creo que intentamos marcar diferencia e intentamos hacer un poco de resistencia también frente a la agenda mediática que hay instalada en el país, que además, como sucede en muchos países de América Latina, está centrada en la polarización política, ¿no? Y muy centrada en lo estatal, en lo gubernamental y en la lucha por ese poder estatal, ¿no? Más allá de eso no se habla otro tipo de problemáticas, no se discute, entonces creemos que ahí está nuestro esfuerzo y nuestro aporte, y como te decía, va más allá de solamente la perspectiva, sino tiene que ver también con el tipo de formatos que aprovechamos, el tono, las fuentes. Es un trabajo más complejo y holístico. Sí, también ahí solamente para aumentar un poquito, es tratar de romper con esta idea de que damos voz a quienes no tienen voz, o la idea de que desde los medios dan voz a otras personas, y más bien plantearlo desde el lugar en el que todas y todos tenemos nuestra propia voz, pero solamente necesitamos como un lugar desde donde amplificarlo, un lugar desde donde se pueda ver mejor, ¿no? Y tratamos siempre de cuestionarnos esa idea. Nosotros no damos voz porque no nos gusta ponernos tampoco en ese lugar de poder, sino ayudamos a que las personas que ya tienen voz puedan amplificarse un poco, resonar un poco sus problemas, sus necesidades y las soluciones que plantean. Muchas gracias, Mijail y Michelle. Hay un lema que aparece en casi todos los lugares cuando buscamos Muy Guaso, y es: Muy Guaso es el periodismo que enciende el futuro. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Encenderlo en qué sentido? ¿Encenderlo en que pone luz? ¿Encenderlo en que vamos a quemar esto? ¿Encenderlo cómo? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la apuesta que ustedes tienen? Tiene un poquito de ambas de las cosas que nos dices, ¿no? Creemos que hay una fuerza que está encendida entre los movimientos sociales, entre las organizaciones populares. Es algo que está bulliendo todo el tiempo y que genera su propia luz, ¿no? Y creemos que es importante trabajar en el periodismo desde esa perspectiva, ¿no? Como que con esa lumbrera guiándonos. Y creemos también, y es una de nuestras labores principales como revista, que debemos trabajar en otro tipo de periodismo. El periodismo tal y como se practica ahora de manera más tradicional o convencional, creemos que no está respondiendo a las necesidades de la gente, ¿no? Entonces necesitamos trabajar en otro tipo de periodismo hacia el futuro, y como te digo, lo que nos guía es esta luz que está emergiendo desde los movimientos populares, desde las clases populares. Y como decía Michelle, ¿no? Es que no es que estén, no es que les estemos dando voz, sino es que nos orientamos gracias a ellas. Ellas son nuestros faros, nuestras guías. Y yo quiero que hagamos un poco de esto. No sé si quieres decir algo más al respecto, Michelle, complementar lo que nos estaba compartiendo Mijail. Creo que Sobre estoy esto. al 100 de acuerdo, porque bueno, igual lo hemos pensado de esa forma y por eso es nuestro lema, pero también creo que es importante resaltar esta cosa que decías como incendiario, ¿no? O sea, en el sentido de que
vamos a cuestionar todo lo que está mal, vamos a quemarlo, por así decirlo, de forma figurativa, en el sentido de que vamos como a renovar, ¿no? Generalmente el fuego hace alusión a esto, ¿no? Y por eso también es como muy presente, está muy presente el fuego en las cosas feministas, en las consignas feministas, porque es una cuestión de renovar, de cambiar, de transformar las cosas que están, ¿no? Generalmente lo que atraviesa el fuego se transforma y creo que es algo fundamental para nosotras, ¿no? Pensar el periodismo para la transformación. Hay que quemar muchas cosas para volver a vernos de otras maneras también y reinventarnos siempre. Yo quiero que veamos ahora en uno de los canales de trabajo de Muy Guaso, que es en YouTube, por ejemplo, un video que lo vi y me enamoré totalmente. Dije, de esto quiero hacer cuando vuelva a ser joven. Entonces, vamos a verlo. Vamos a verlo entonces, Marcos. ¿Sabes quién fue la primera mujer en ser candidata a la presidencia de Bolivia? Ajá, la maravillosa comadre Remedios Loza. A sus 16 años se presentó por primera vez en un medio de comunicación y lo cambió todo. ¿Qué estabas haciendo vos a tus 16? ¡Y las manitos ahí! Su irrupción en Radio Illimani revolucionó la comunicación en Bolivia. Fue la primera chola en trabajar como conductora en un programa de radio de habla no aymara y fue la primerísima en conducir un programa de televisión. Pero la comadre Remedios no solo sacudió la comunicación, también hizo temblar a la política nacional. Siendo una mujer orgullosa de sus polleras, en un país que sigue siendo ultra mega archi recontra estúpidamente racista. Se convirtió en la primera chola en llegar al Parlamento boliviano como diputada. Además, lo hizo cuando apenas tenía 40 años, demasiado joven para la siempre y rancia política boliviana. Mujer, chola, joven, qué manera de sacudirle el cerebro a la Bolivia de los 90. ¡Súper! Le moví el cerebro. Pero obvio todavía hay más. En 1997, la comadre Remedios fue la primera mujer en postularse como candidata a la presidencia. ¿Y cómo le fue? Pues salió tercera y pisando los talones a esos viejos infames de la política boliviana. ¡Ja! Ya la comadre Remedios. Yo no he venido de adorno, he venido a luchar por la clase que represento. Yo no he venido de adorno, he venido a luchar por la clase que represento. Remedios Loza, no la tenía en mi mapa y después de pasar por ustedes a través del trabajo que realizan, del periodismo que proponen, me encontré con esta mujerona tan poderosa y yo me imagino que eso también pasa en Bolivia, es decir, estas historias, estos rostros, estas mujeres, estas propuestas de lucha a veces son tan invisibles que ni nos enteramos, pasan generaciones y no llegamos a conectarnos con nuestra historia propia, la historia desde el territorio. ¿Cómo logran ustedes hacer esto? ¿Desde dónde se ponen? ¿Cómo es una sesión de trabajo de Muy Guaso? No sé, un consejo editorial o qué sé yo, una sala de redacción. ¿De dónde? Porque además ustedes están en diferentes plataformas y eso implica trabajar diversos formatos y lo que pasa por YouTube no pasa en TikTok y lo que pasa en TikTok no pasa en la web aquí, en la revista digital. ¿Cómo se suman? Porque entre otras cosas uno ve la equipa de Muy Guaso y conté cinco, ¿cierto? Sí. 5 trabajando ahí y decía, ¿dónde, cuándo, cómo lo hacen? Bueno, para responder primero en términos más prácticos, sí, esto de como que segmentar los contenidos es algo que estamos implementando desde hace un año más o menos. Lo hacemos casi siempre que podemos, como acabas de mencionar, tenemos un equipo bastante reducido y no siempre podemos, pero nuestro objetivo es crear un contenido distinto para cada plataforma. Muchas veces sí nos organizamos haciendo una gran cobertura entre todas, o al menos entre 2 o 3 de nosotras, y después vamos definiendo qué tipos de contenidos o qué pedazo de esa historia, por decirlo de algún modo, se acomoda mejor a cada plataforma.
De esa manera, digamos, optimizamos los pocos recursos que tenemos y tratamos de sacarle el mayor jugo, ¿no? Respecto al otro que comentaba sobre remedios, igual ahí nosotras hemos encontrado algo y es una cuestión ética que siempre estamos discutiendo. Hay cierto purismo para tratar ciertos temas, hay ciertas también dogmas en este lado, digamos, más de resistencia no tan tradicional. También hay ciertos dogmas que hay que romper de alguna forma, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de figuras como la comadre Remedios desde una mirada esencialista o que la captura en su tiempo y no la deja transformarse a la actualidad. Y lo mismo nos sucedió recién con una experiencia de Michelle organiza junto a un colega ilustrador un reto que se llama Reto Gráfica Laca, que a partir de las artes gráficas revaloriza historias, mitos, leyendas de la cultura boliviana, especialmente de pueblos indígenas, y nosotras decidimos de manera un poco atrevida tal vez relacionarla con la fiesta de Halloween, ¿no? Entonces hicimos unos videos para TikTok invitando a la gente a que se disfrace de estos mitos, leyendas, deidades de los pueblos indígenas bolivianos. Y claro, hubo algunos cuestionamientos de mezclar estas dos cosas que parecen antagónicas. Bueno, nosotras queremos ser guasas, queremos ser muy guasas, y nos atrevemos a hacerlo porque pensamos también que hay que romper esos moldes o ese pudor que hay para compartir cierto tipo de información, ¿no? No todo se puede esencializar, hay cosas que se transforman. En Bolivia las y los indígenas aymaras están copando las redes sociales, revolucionan la arquitectura. Ya no podemos seguir teniendo esa mirada del buen salvaje, ¿no? Que está ahí arrinconado en un rincón del mundo, sin contacto con el resto de la realidad que vivimos todos en las ciudades o incluso en zonas rurales, ¿no? Sí, y sobre tu pregunta que nos hacías, como cómo lo decidimos, creo que lo más importante, y ya lo dijo Mijail, es escuchar a la gente. O sea, a veces nos pasa que desde el periodismo nos ponemos como un peldaño más arriba y muchas veces por este contacto con autoridades, con la coyuntura, no sé, con personajes que son muy importantes en el cotidiano, digamos, nos desconectamos de lo que realmente vivimos, ¿no? Y es importante escuchar, ¿no? En el día a día, escuchar a la señora que vende, escuchar en los micros, como que estar todo el tiempo atentas, escuchar y leer a nuestras lectoras, lectores, ¿no? Ver los comentarios en redes y muchas veces preguntar, ¿no? Porque, bueno, pasa que a veces los bolivianos somos bien tímidas y no decimos nada y no participamos mucho. Entonces ahí entramos nosotras de manera activa, ¿no? Y eso también para compartir con las compañeras, compañeros de la radio que tienen esa tradición desde siempre, que es como abrir el micrófono, ¿no? Para que entren llamadas a la radio, pues eso nos funciona muy bien a nosotras desde la parte digital, ¿no? No abrimos llamadas, pero abrimos historias en Instagram, abrimos, no sé, hilos o comentarios, encuestas en Twitter, aprovechamos todos los recursos que hay en todas las redes, ¿no? Entonces preguntamos, ¿qué piensan sobre esto? Y ahí hay detonantes, ¿no? Ahí es donde se suma entre la gente que está en las redes y lo que pasa afuera, en la calle, en el día a día. Podemos identificar las cosas importantes para las personas y desde dónde podemos hablar, desde dónde podemos repensar las cosas, ¿no? Sí, ahí eso se conecta muy bien justo con la experiencia de Remedios Loza y las radios aymaras, las radios populares en Bolivia y en Perú, ¿no? Que tienen una tradición de más de 70 años. Y bueno, nosotras también tenemos que conocer esas genealogías y esas genealogías nos indican que esta comunicación con las audiencias es clave para hacer un periodismo que realmente sea útil para transformar la realidad de la gente, tal como lo hizo Remedios Loza, ¿no? No sirve de nada encerrarte en un estudio de televisión y dialogar, como decía Michelle, con la gente importante, entre comillas, cuando en la calle están sucediendo otras cosas. Entonces también se trata de un aprendizaje de las comunicadoras, comunicadores indígenas, populares, que han habido y que han hecho historia desde hace mucho y que vergonzosamente la desconocemos muchas veces y la vamos aprendiendo en el camino también, ¿no? No es que estamos inventando cosas, ya estaban ahí y bueno, las estamos retomando nada más, ¿no? Y ahí solo para agregar una cosa muy chiquita, esto que dices sobre visibilizar ciertas cosas, ¿no? A veces pensamos que al estar en internet o ser medio digital o algo como mucho más actual, solo podemos mirar al presente y hacia adelante. Y en realidad hay muchas cosas valiosísimas hacia atrás, ¿no? Entonces es como dar la vuelta y buscar qué personas o figuras han sido importantes en nuestras comunidades, en nuestras áreas de trabajo, qué cosas se han hecho que han transformado la realidad para bien o que han logrado cosas para bien para nuestras
propias comunidades o para nosotras mismas, ¿no? Hay historias muy valerosas, hay muchas enseñanzas, incluso pistas para soluciones, para encontrar soluciones a problemas que tenemos ahora. Michelle y Mijael, cuando uno piensa, bueno, lo has dicho, creo que lo acabas de mencionar, Mijael, que hay toda una tradición y todo pues un recorrido de la exploración desde la radio, con esa conexión con lo popular, ¿no? Pues desde lo local, las radios aymaras, las radios indígenas, toda esta experiencia que es muy rica en Bolivia. Y sin embargo, cuando ustedes empiezan a trabajar la idea de hacer periodismo de otra manera, una propuesta de comunicación de otra manera, no se van a la radio, que normalmente, por ejemplo, en Colombia tenemos la aspiración a tener la licencia de funcionamiento, lo hablábamos también con las compas de Wambra, ¿no? ¿Por qué si han dado tanta la lucha para tener acceso al espectro, tener una licencia de funcionamiento, pues, qué sé yo, acceder a los micrófonos, esto y lo otro, ustedes optan por este otro camino? Cualquiera podría decir, es que bueno, es la nueva generación, pero tan obvia no es la respuesta. ¿Cómo deciden irse por este lado? ¿O cómo conectan también esa otra posibilidad de la radio análoga, de los contenidos sonoros análogos con esta exploración de la web? Bueno, nosotras inicialmente respondemos también a nuestro contexto, ¿no? Somos muy respetuosas de nuestro contexto y venimos, si bien nuestras abuelas son mujeres de pollera, mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres trabajadoras, nosotras también hemos tenido la fortuna de tener ciertos privilegios y acceso a otro tipo de herramientas para hacer este trabajo. Privilegio igual muy entre comillas, ¿no? Porque, bueno, igual abrir un medio digital para nosotras fue una cuestión de qué era lo que estaba a la mano, ¿no? Y, o sea, tiene sus costos, pero era como que lo más accesible en ese momento. Y con el tiempo igual creo que una experiencia que siempre compartimos es que logramos como escalar, ¿no? Muy Guaso comenzó siendo solo una revistita cultural, teníamos un hosting, un servicio de hosting de internet muy barato, la página tardaba horas en cargarse, pero estábamos ahí, ¿no? Y después fuimos haciendo esfuerzos para mejorar un poco esa infraestructura, pero la decisión de ser una página web responde un poco a nuestro contexto y al mundo también en el que nos movíamos, pero sí después igual Michelle especialmente, y seguramente lo comentará, tiene una especial fascinación por la radio, por lo sonoro, y logramos trabajar en un proyecto de podcast que nos acerca un poquito a ese mundo, y a partir de la formación también hemos logrado compartir con radialistas comunitarias de Perú, de Bolivia, un poquito sobre las herramientas sonoras que nosotras conocemos, y claro, como decíamos hace rato, nosotras también aprendemos muchísimo de la experiencia que tienen las compañeras en las radios comunitarias indígenas. Sí, creo que en corto la razón sería cuestión de presupuestos. O sea, porque finalmente, y siempre lo compartimos en los talleres que damos de podcast, el internet es como la vía más barata y que nos permite como amplificarnos más, como llegar a más gente, ¿no? Y nos da infinidad de posibilidades. Entonces a nosotras nos era mucho más factible pues salir por un medio digital, por una paginita web, que lograr gestionar un programa de radio, ¿no? Yo he trabajado varios años en radio y aún así, a pesar de que lograba como trabajar o gestionar los espacios, era muy caro, ¿no? Incluso el lugar mismo, el espacio físico, los micrófonos, etcétera, para nosotras era inviable, porque aparte abrimos Muy Guaso cuando todavía teníamos otros trabajos, ¿no? O sea, ambas trabajábamos 8 horas al día y en el rato libre gestionábamos Muy Guaso, ¿no? Y todo un año lo sostenimos así, como con dobles, triples jornadas incluso, y pues tener la facilidad de poder llenar la web a, no sé, a la medianoche, a la 1 de la mañana y dejarlo listo para el día siguiente o gestionarlo en hora de almuerzo, digamos, nos ayudaba muchísimo a poder seguir en línea, ¿no? Y son recién 2 años, 3 años que estamos como logrando autosostenernos, ¿no? Y pensando ya un poquito en expansión incluso, pero es el motivo. Sí, nosotros ahí damos casi siempre 2 recomendaciones en talleres o en charlas como en las que compartimos con otras colegas desde nuestra experiencia, y una es esto de la escalabilidad, de que un proyecto comience de algo chiquito como una revista cultural y de repente cubra muchos otros temas, que tenga podcast, que empiece a hacer documentales en video,
creemos que esa es la fórmula que puede funcionar a partir de nuestros recursos, de nuestros escasos recursos como medios independientes. Pero por el otro lado, algo clave con la página web que también hablamos es algo que sucedía el otro día, ¿no? Se cayó Instagram, nos banearon la cuenta, pero nosotras seguimos teniendo nuestra página web y nos da cierto margen de independencia, ¿no? No depender de una red social o no depender de una radio que un día, porque hiciste un comentario X, ya no quiere que transmitas más a partir de su señal, ¿no? Entonces, nosotros resaltamos mucho eso, la escalabilidad y la independencia que se puede tener todavía en las plataformas digitales. Y ahí está mostrando justo el proyecto de podcast que tenemos, que ya tenemos como 3 temporadas a cuentagotas, porque igual tenemos un proceso bastante largo de creación, pero ahí está. Y ahí, perdón, sí, yo creo que es lindo comentarlo, pero en el caso del podcast, nosotras igual comenzamos grabando solamente con nuestros celulares y después ya nos compramos un microfonito y después ya compramos otra herramienta que nos sirve para mejorar la calidad del audio. Bueno, ahora editamos con esta herramienta que es más compleja. Todo va escalando porque esa es la facilidad quizás que nos da lo digital, ¿no? Pero es que además 2018 fue hace 2 días, realmente. Ustedes empezaron hace muy poco y ya tienen pues toda una propuesta, no solamente porque se vea bien, ¿no? Es que hay toda una propuesta que transgrede, que provoca, que genera inquietud, ¿no? La forma como nos expresamos, la forma como nos dialogamos, la forma como nos escuchamos, todo eso habla de que hay todo un ejercicio de reflexión muy profundo detrás de la propuesta o delante o a los lados de la propuesta de Muy Guaso realmente. Y se siente, no solamente por cuando tú entras y dices, wow, qué bonito esto, cómo lo hicieron, los colores, esto, el uso que hacen de la propuesta de redes, esto. No, va mucho más allá. ¿A quiénes les llegan? ¿A quiénes creen ustedes que les están llegando con toda esta propuesta que han parido? Bueno, es un público no tan grande como tal vez lo podríamos imaginar, pero principalmente nosotras le apuntamos a mujeres jóvenes. Los datos más duros, así que nos votan en nuestras analíticas, nos dicen que son mujeres entre los 25 y 35 años, generalmente que tienen acceso a Internet, que viven en el área urbana. También tenemos un buen porcentaje de diversidades sexuales y de género, y el resto, que es un porcentaje complementario, que no supera el 20%, son varones, ¿no? Igual entre el mismo rango de edades. Pero nosotros inicialmente le apuntamos mucho a gente joven. Justamente ahora hemos abierto nuestro TikTok, porque nos interesa mucho llegar a personas mucho más jóvenes, ¿no? Porque de alguna forma, igual con esta mirada que decías del periodismo del futuro, son ellas y son ellos quienes van marcando el ritmo y la agenda sobre cómo se va pensando las cosas, cómo se van informando también, ¿no? La forma en la que consumimos información, personas de nuestra edad, 30 para arriba, no es la misma en la que lo hacen personas 20 y 30, y mucho menos sub-20, ¿no? Entonces hay distintos lenguajes, hay distintas lógicas, y por eso también intentamos manejar narrativas diferenciadas en las redes, ¿no? Sabemos para quiénes va Twitter, sabemos más o menos quiénes usan Facebook, quiénes nos leen en Instagram. Entonces procuramos como ahí ajustar un poquito en cada red y ajustarle también a las personas que nos leen, ¿no? Porque las comunidades son distintas, son diversas, tienen distintos códigos, tienen distintos intereses. Y eso apunta igual a la primera pregunta que nos hacías, ¿no? Y que Mijail te comentaba. Intentamos producir contenidos diferenciados, ¿no? Sobre un mismo tema, porque igual los intereses son distintos. Sí, ahí igual algo clave que me gustaría compartirles es que en los medios comunitarios a veces copiamos las malas recetas, o los medios independientes copiamos las malas recetas de los medios tradicionales, ¿no? Esto de que el gran periódico de nuestro país publica la misma nota en Instagram, en Twitter, en todas las redes, y lo hace de la misma manera, es una fórmula que no funciona. Tenemos que saber que cada plataforma es distinta y tenemos que saber también en qué plataforma podemos estar. Nosotras no lanzamos nuestra cuenta de TikTok hace más de un mes porque primero no conocíamos la plataforma, no sabíamos cómo la íbamos a encarar,
y no teníamos tampoco el cuerpo, digamos, ya para hacerlo, como comentabas, tenemos ya muchas plataformas, entonces decidimos hacerlo recién bajo cierta metodología y ya conociendo mucho mejor los códigos y el lenguaje, y sentimos que nos fue relativamente bien, pero es importante hacer esas evaluaciones antes de lanzarse a lo loco a compartir las mismas cosas en todas las plataformas, ¿no? Y hoy aprovechamos para saludar a las personas que están escribiendo. Hola Ernestina, Gentil. Hola a todos. Gracias por mandarnos saludos. Qué lindo que nos estén viendo desde lugares tan diversos. Sí, qué alegría. Sí, porque además, bueno, estamos conectadas con muchas experiencias de radios comunitarias, emisoras comunitarias en todo el país. Y esto es lo maravilloso de estos diálogos de Trayectorias 2022, y es que podemos aprender muchísimo de otras formas, de otras experiencias, esos ensayos, errores, lo que estabas diciendo ahora, no es porque tengas toda la posibilidad de meterte en TikTok, de meterte en YouTube, de hacer esto en Facebook, de hacer esto en Instagram. No se trata de ponga el mismo contenido con el mismo formato en todas esas redes, porque al final, ¿qué? No, ¿qué pasa por ahí? Nos estamos, digamos que desgastando, hay un desgaste, porque estás compartiendo el mismo contenido con el mismo formato en un montón de plataformas que tendrían o te ofrecen unas posibilidades de explorar, de jugar. Yo siento a veces que es un poco eso que nos hace falta, y es el atrevernos a jugar, ¿cierto? Como a, ok, ¿qué está ofreciendo acá? No me sirve, entonces ya lo dejo, porque tampoco nadie te tiene que obligar a que te vuelvas de repente, qué sé yo, youtuber Sí. ¿no? Y abandonar la radio o el estudio de radio. ¿Por qué entonces no sacar el estudio de radio de otra manera? En fin, como atrevernos a explorar esto. Y siento que con ustedes, con Muy Guaso, uno comienza a preguntarse ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué tanto me sirve a mí, por ejemplo, enfocarme? Cuando ustedes dicen, escuchamos, dialogamos, tenemos la oreja puesta en todo lo que se está conversando, en lo que está pasando, qué es lo que está, dónde está la atención puesta, y ese contenido, cómo lo transformamos y cómo lo convertimos. Ese tipo de preguntas en el día a día, en este afán de tener que hacer las cosas, no dejamos de hacérnosla. Y siento que es un poco lo que ese tipo de apuestas como Muy Guaso proponen también, es darnos tiempo y no dejarnos arrollar también por estas velocidades que pareciera que habitaran lo digital un poco, ¿no? Sí, sí, totalmente. A veces usamos como con el equipo de manera interna el pensar el periodismo a fuego lento, ¿no? Así como lo contrario del fast food, de la comida rápida, que es la mayoría del periodismo, así de salir con la coyuntura y no sé qué, sino pensar el periodismo a fuego lento, y muchas veces nos ha funcionado, ¿no? A veces hay temas que estallan en las redes y queremos subirnos, y si nos subimos al tema, muchas veces terminamos repitiendo lo mismo que ya han dicho otros medios. Entonces, ¿cuál es el valor de lo que nosotros estamos haciendo como periodismo? Esa es una pregunta bien linda que podemos hacernos, y que también nos ayuda a definir la personalidad de nuestro medio, ¿no? Es qué valor le estoy dando, qué plus, qué extrita le doy yo a la gente para que me lea, Sí. para que me escuche, ¿no? Y creo que eso funciona como bastante bien para pensar los contenidos. Igual es importante conocernos muy bien, o sea, ahora se me ocurre esto porque están poniendo justo nuestro observatorio feminista de datos y medios. A veces sirve mucho bien igual evaluarnos, autoevaluarnos como medios y saber cuáles son nuestras potencialidades, ¿no? Nosotras, después de la experiencia de la COVID, nos dimos cuenta que una de nuestras grandes potencialidades eran los datos, el manejo de los datos, liberar datos, y vimos también que era algo que no se estaba haciendo en otros medios de comunicación, y es un trabajo que le sirve a muchas otras periodistas, e incluso de medios tradicionales, o les sirve a investigadoras, investigadores. Entonces decidimos dedicarle tiempo a eso, desmarcarnos quizás de esta coyuntura que intenta hacernos creer que lo que importa es quién tiene más likes al responder a la noticia del momento, cuando no se trata de eso, ¿no? Igual hay que entender que las audiencias están muy saturadas de información, y es algo igual que nos hemos cuestionado mucho en ciertos periodos, especialmente de la coyuntura política boliviana que es tan convulsa. Muchas veces la gente de verdad ya no quiere escuchar más las noticias de las peleas entre políticos o cierto tipo de información, no necesita refrescarse con otro tipo de cosas, y es importante también ver si nosotras como medios de comunicación les podemos ofrecer eso, ¿no? Hay que desmitificar que los medios o las comunicadoras, las periodistas, solo debemos ofrecer la información de lo que es importante, entre comillas, ¿no? También
podemos ofrecer información sobre entretenimiento, sobre otro tipo de investigaciones, sobre nuestra propia cultura, como hicimos recientemente con el reto Graficalaca, que lo mostraban en Instagram, que teníamos muchos posteos de un solo tipo, y es porque durante el mes de octubre desarrollamos este reto como revista, ¿no? Desmarcándonos quizás de todo lo que está sucediendo en nuestro país, pero dándole este respiro a la gente. Sí, tal vez también pensar, como lo que dice Mijail, ¿no? Pensar qué es importante, por qué lo importante tiene que ser importante lo mismo para todas y para todos, ¿no? Muchas veces hay cosas de nuestras propias comunidades que son más importantes. A veces igual volcar un poquito y pensar en las soluciones, no tanto en los problemas, porque a veces nos saturas y ver todo problemas, problemas. Entonces tal vez también dar como un poquito de ojo o de enfoque a las cosas que son soluciones o propuestas, ¿no? ¿Qué aprendizajes les ha dejado esta exploración de la propia experiencia desde Muy Guaso? Tanto, bueno, a ustedes, ¿qué les ha aportado, ¿no? No solamente profesionalmente, sino pues desde ese lugar que ocupan como personas jóvenes en un contexto como el boliviano? ¿Qué les ha aportado es meterse en este lío de hacer algo como lo que hacen desde Muy Guaso? Bueno, en mi caso es muchísimo aprendizaje respecto al ejercicio periodístico. Yo comencé mi carrera como periodista en medios de comunicación tradicionales, y explorar este nuevo campo o animarme a hacerlo gracias a la alianza que hicimos con Michelle fue una gran revelación de posibilidades, muchísimas opciones, lo que decías hace un momento también, ¿no? Atreverse a probar cosas, porque esa es una de las ventajas que nos da justamente la digitalidad, ¿no? Bueno, lo probamos, no funciona, lo dejamos de lado. Funcionó, redoblamos la apuesta y lo intentamos hacer mucho mejor y más grande. Entonces, creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que tengo. Y el otro, que lo estoy asumiendo mucho y trato de compartirla también dentro del equipo Muy Guaso, es que hay que aprovechar también ciertas herramientas del mercado mismo, del marketing mismo, de las estrategias que tienen quizás grandes marcas. Hay que aprovecharlas a nuestro favor. No hay que ver como que todo, demonizarlo todo, porque si les están usando es porque de alguna forma funcionan, ¿no? Entonces, nosotras estamos implementando un poco eso, no sé, las metodologías que se utilizan en el mundo del software. Nosotros tratamos de aprovecharlas para crear procesos que sean más eficientes, para aprovechar a estas 4 periodistas que tenemos sin explotarlas, dándoles horas prudentes de trabajo, horas justas también. Entonces, creo que aprovechar las herramientas de otros rubros es importante y no encorazarnos. Creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que he tenido justo en el último trayecto de Muy Guaso. En mi caso, creo que el mayor aprendizaje, el que más me gusta y que lo llevo siempre conmigo, es que la información y el periodismo no tiene por qué ser difícil, ¿no? O sea, yo antes no leía muchas noticias, odiaba los noticieros y los sigo odiando, porque no me gusta cómo me transmiten la información, ¿no? Muchas veces te la ponen en palabras difíciles, en términos innecesarios, incomprensibles, ¿no? Cosas así muy complicadas, y eso para mí era muy frustrante, porque las jóvenes, las personas que tal vez no vivimos en un mundo de academia o de especialización, tenemos necesidad de información y queremos saber más, pero siempre te lo plantean en una forma muy difícil, muy distante, ¿no? Entonces, para mí lo más lindo ha sido eso, de que la información puede ser facilita, puede estar en sencillo, puede estar en bonito, puede ser para todas, para todes, para los señores albañiles, para las señoras carniceras, para las chicas tiktokers, para absolutamente todas y todos. No tienen por qué ser difícil. Y lo otro es que el periodismo como tal, la información como tal, es una herramienta para la transformación, ¿no? No es solamente una cuestión de contar y relatar lo que está pasando, o colgarnos y ser el micrófono amplificador de los políticos, sino que nosotras podemos utilizar esta herramienta que es poderosísima para generar cambios en beneficio de las personas que nos importan, en beneficio de nuestro territorio, del medio ambiente. Es realmente una cosa, sí, la comunicación muy potente que está creciendo y que tenemos que aprovecharla al máximo, ¿no? O sea, de verdad estamos con muchas posibilidades de cambiar el mundo, de crear un futuro realmente mejor o vivible, al menos a partir de estas motivaciones de la comunicación, y que desde la comunicación podemos articularnos con otras personas que están haciendo lo mismo que nosotras y movernos juntas para buscar algo en común.
Yo creo que esa es una apuesta que nos convoca también a encontrarnos en este tipo de espacios y es escuchar, darnos ánimo, ¿no? Inspirarnos en las otras, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, de qué manera yo también puedo tomar algo aquí, puedo aprender. Y eso buscamos con estas conversaciones en trayectorias. Entonces ahora viene la pregunta y es, ¿de qué forma también estos ejercicios desde las radios comunitarias y hablamos desde el contexto de Colombia que se conecta con otros lugares de la Vía Yala, de la América Latina, es cómo desde nuestro propio hacer podemos propiciar formas de expandir lo que estamos haciendo? Hemos llamado esto otras formas de expandir la radio y queremos saber cómo desde Guaso, si hay un par de fórmulas y si no las hay, pues las inventamos ahora, qué sé yo, algo que nos permita imaginarnos esas otras formas de expandirnos. A mí se me ocurre muy rápido, retomando lo que decía Michelle recién, el periodismo, la comunicación para todas y todos y todes, también responde a transformar el lenguaje, ¿no? La forma con la que comunicamos las cosas, elegir las palabras. Creo que una de las cosas más principales que hemos aprendido en el último tiempo y gracias a la insistencia de Michelle es justamente eso, ¿no? Hacer la información accesible para todas y eso implica un trabajo para nosotras desde el lenguaje, ¿no? ¿Por qué le tienes que decir nosocomio a un hospital? ¿Por qué tienes que ponerle frases difíciles a tu reporte? Y es un error que cometemos todas y todos. Y creo que ese primer cambio en cómo trabajamos las palabras, el lenguaje, que es nuestra principal herramienta, después se puede ir trasladando a otras herramientas, ¿no? ¿Cómo hacemos nuestros programas de radio? ¿A quiénes les estamos hablando? ¿Está bien si les hablamos así? Hacernos ese tipo de preguntas es fundamental porque el periodismo y la comunicación también son un diálogo, o mejor dicho, son sobre todo un diálogo, tienen que ser un diálogo. No podemos seguir pensando en la comunicación y el periodismo de una manera unidireccional, ¿no? O sea, se acabó, eso se acabó y se va a enterrar, yo creo, en las próximas décadas. El periodismo, la comunicación es cada vez más un diálogo y la gente demanda cada vez más ese diálogo y la gente también se siente en el derecho justo de cuestionarnos como medios, de pedirnos ciertas cosas en medio de ese intercambio, ¿no? Sí, algo más que yo aconsejaría, uno, como decía el Mijail, trabajar desde el lenguaje, repensarnos, cuestionarnos, ¿no? Todo el tiempo, todo lo que estamos haciendo. 3, aprender todo el tiempo, ¿no? Aprovechar este tipo de espacios como los que están generando desde Bocaribe, charlas, si hay un tallercito, meternos al tallercito, ver tutoriales de YouTube, como aprender y formarnos. Creo que es una de las cosas más importantes, porque incluso para nosotros ustedes deben decir, ay, pero son jovencitos, han nacido con la computadora bajo el brazo, ¿no? O el celular bajo el brazo. Pero nos costaba, como decía Mijail, nos costaba mucho entender el TikTok, por ejemplo, ¿no? Y de verdad es una cosa de aprender y de ir como observando y absorbiendo cosas. Y lo cuarto es probar, atreverse a probar y no tener pena ni miedo, porque al final en este mundo todo lo escandaloso, terrible que pase se olvida, ¿no? No sé si se acordarán del último escándalo que pasó, creo que hasta de Piqué y Shakira ya se olvidaron todos. Entonces son cosas que por más terribles que sean, pues pasan, ¿no? Y no es que vamos a quedar marcadas por nuestro error, sino que podemos probar, equivocarnos, volver a intentar cambiar cosas, ¿no? Eso es lo más lindo, creo, de tener como esta oportunidad de alguna forma digital o efímera, como lo es la radio, de producir y testear cositas, ¿no? Y finalmente igual aprovechar todos los recursos que tenemos, ¿no? El Internet tiene infinidad de cosas que podemos utilizar. A veces hay que hurgarle nomás y ver cómo podemos sacarle el jugo, ¿no? Si es que hacemos programas largos de radio, sacar clips cortitos y de 3 minutos, 6 minutos, la grabación, cortarla y subirla al Facebook, digamos, ¿no? Mandarla por audios de WhatsApp, ponerle una imagen y subirlo al TikTok, ¿no? Ver cómo podemos aprovechar lo que ya tenemos y reutilizarlo, ¿no? No necesariamente tenemos que volver a crear desde cero. Sí, ahí en términos prácticos igual, perdón Patricia, pero veía la pregunta igual en el chat que surgía, que decían cómo hacemos para mantener a nuestro equipo juntos, trabajando, cómo lo sostenemos. Y tiene que ver mucho con la organización, ¿no? Tenemos que pensar igual en cuáles son los límites que tenemos que consultarnos qué cosas estamos dispuestas a hacer, hay mucho de diálogo
y eso tiene que ver con metodologías, ¿no? Que suena una palabra fea y difícil, pero es necesario aplicarla también en la comunicación porque así podemos evaluar si algo ha funcionado o no. Y creo que es un aprendizaje que tenemos en Munguazo recién en el último año. Evaluar todo el tiempo lo que estamos haciendo, preguntarnos entre nosotras si está yendo bien, si lo repetimos, si intentamos algún cambio o si de plano ya lo dejamos, ¿no? Entonces, hacer estos ejercicios de autoevaluación antes de lanzar un nuevo programa, una nueva experiencia radial, es clave y después ir evaluando el proceso continuamente, ¿no? Y hacerlo como les contábamos a partir de nuestra experiencia también. Primero algo chiquito, después redoblamos la apuesta y lo hacemos más grande si es necesario. No es necesario, es otro error igual que se comete mucho, tener todo el gran proyecto armado y recién lanzarnos. Podemos probar algo chiquito y después ir construyendo con base a ese aprendizaje. Parece que fuésemos a terminar, pero yo tengo tantas ganas de seguir conversando con ustedes. Además, me alegra tanto que tengamos gente de verdad de todos los lugares posibles y que haya también tanto interés en esta conversación con ustedes. ¿Cómo se imaginan? Ya hemos hablado de lo que hacen, de cómo lo hacen, de con cuántas personas lo están haciendo, a quiénes les están llegando, qué temas están tocando, qué formatos se han atrevido digamos que a explorar, a proponer, qué narrativas. Y uno le queda la pregunta es, ¿hacia dónde quieren expandirse ustedes? ¿Se han preguntado ya qué queremos hacer ahora o qué queremos hacer en el siguiente futuro inmediato? ¿Cómo queremos encender ese futuro? ¿De qué otra manera? Bueno, nosotras soñamos mucho, la verdad. Creo que a veces de más. Pero bueno, lo que queremos, nos lo habíamos planteado en algún momento también, es que podamos ser como un medio referente feminista en la región, ¿no? Algunas personas nos dicen, ok, ya están en camino, pero la verdad es que quisiéramos como consolidarlo, ¿no? Quisiéramos realmente expandirnos y posicionarnos como un referente. Cuando alguien diga periodismo feminista, diga, ah, muy guaso, de Bolivia. Claro, sí, igual estamos justo en un momento de mucha expansión y de mucho sueño. Algo respecto a las audiencias que comentabas hace un momento, nosotras sentimos que tenemos una deuda pendiente como profesionales de la comunicación, como periodistas, como comunicadoras. Llegamos a una audiencia relativamente mediana, chiquita, pero igual mucho es un sector urbano, quizás un sector con estudios universitarios, académicas por alguna parte. Entonces, nosotras queremos trabajar también con otro tipo de personas en zonas rurales. Lo hemos estado haciendo en el último año y justo hace unas pocas semanas nos dieron la autorización para funcionar como una fundación Muy Guaso. Y a partir de esa fundación Muy Guaso, nosotras queremos trabajar proyectos de alfabetización mediática con compañeras en las zonas rurales. Porque claro, nosotras no podemos dialogar directamente con ellas, ¿no? Hay una distancia respecto a las realidades que vivimos que no podemos conectar y que no lo vamos a poder hacer a través de las herramientas que tenemos ahora establecidas. Entonces, nosotras queremos compartir nuestros conocimientos con ellas para que igual puedan tener más herramientas para desarrollar sus propios proyectos comunicacionales. Ese es uno de los sueños en los que vamos a trabajar el próximo año. Y el otro es consolidarnos también como un medio multiplataforma y multiformato. Lo hemos estado haciendo, nos cuesta mucho, pero no está consolidado, ¿no? Está en proceso de arranque recién y esperamos en el próximo año, en los próximos 2 años, consolidarnos y tener una producción muy sólida en lo sonoro, en lo audiovisual y en lo escrito también. Sí, Y eso justamente quería... conecta, Ay, perdón, perdóname que dale, no, Patricia. Michelle. No te preocupes. Es que estaba leyendo precisamente la pregunta que nos comparte Polibio sobre cómo llegar a comunidades, pues, con sus propias lenguas, que tienen sus propias lenguas, con ese tipo de propuestas de formación, de talleres, de exploración de otras plataformas. Y bueno, un poco también lo decía Mijail, cómo se están pensando una propuesta de alfabetización mediática en conexión también pues con los pueblos originarios y teniendo en cuenta todo este tema de la comunicación desde las lenguas propias, ¿no? Eso solamente, porque pensé que no hayan visto la pregunta, pero continúa, Michelle. No, justo yo iba a responder la pregunta ahí mismo, estaba reconectada, y le iba a responder justo en conexión con lo que decía Mijail, ¿no? O sea, yo creo que uno de los retos más grandes es poder lograr esto, que lleguemos a las mismas comunidades, pensando en los talleres en idiomas originarios,
porque obviamente hay muchos lugares a los que no llega la conexión a internet, ¿no? Nosotras trabajamos talleres de alfabetización mediática con compañeras del Gran Chaco boliviano, que es como una zona muy alejada y donde no llega ni siquiera a los datos, ¿no?, de internet. Entonces, ahí teníamos que hacer el esfuerzo de ir presencialmente y compartir con las señoras los conocimientos para que ellas mismas puedan formar sus propios medios. Entonces, ahí respondiendo a la pregunta del compañero, creo que tenemos que pensar también en los lenguajes originarios, ¿no? Pensar los talleres, las capacitaciones en idiomas originarios para que desde estos mismos lugares se puedan crear proyectos comunicacionales en idiomas originarios para las personas que hablan estos lenguajes, ¿no? Sí, para nosotras, desde nuestro lugar, desde nuestro contexto, hay una palabra clave, es autodeterminación, ¿no? Las compañeras, los compañeros en los territorios tienen los conocimientos suficientes, pero quizás no tienen las herramientas que nosotras manejamos. Entonces ahí se teje un puente y creo que es importante igual que se vayan generando actores, actoras, que generen esas conexiones, ¿no? Nosotras les podremos ofrecer nuestros conocimientos técnicos o prácticos en las nuevas plataformas digitales y nosotras podremos aprender mucho de su cultura, de sus demandas, de las luchas que tienen también. Entonces, ahí hay que generar conexiones y diálogos, pero muy respetuosas de la autodeterminación de cada territorio y no creer que vamos a ser como las grandes salvadoras de la comunicación, ¿no? O sea, Sí. nosotras conocemos muy poco de esos contextos, entonces no podríamos tener esa voz. Sí, sí, generar como cosas conjuntas y también pensarnos a las comunicadoras, comunicadores como replicadoras o replicadores, ¿no? Si es que aquí hay compañeras que tienen los conocimientos comunicacionales y también hablan los idiomas originarios, pues organizarnos y como que hacer un junte de fuerzas y que estas mismas personas puedan ser capacitadoras en otras comunidades que no tienen una radio todavía. Podemos pensar proyectos conjuntos. Creo que la colaboración en este punto es fundamental, ¿no? Como decía Mijail, lo que unas tenemos, juntarlo con lo que cuentan otras personas y así hacer una gran fuerza colectiva. Excelente, excelente. Yo si pudiera aplaudir, aplaudiría, pero voy a generar mucho ruido aquí, porque de verdad que es muy inspirador lo que ustedes están proponiendo, Mijail, Michelle, y bueno, toda la equipa de Muy Guaso. De verdad que ha sido una conversación llena de posibilidades. Yo diría que ahí estamos como que justamente es lo que estamos tratando de hacer y es mirar cuáles son las posibilidades que hay, que tenemos para expandirnos, para seguir trabajando. Yo quiero invitar entonces a Melba para ir cerrando esta conversación de hoy, pero además quisiera preguntarles antes y es, definitivamente de los contenidos, de todo lo que están haciendo desde Muy Guaso, ¿qué obligatoriamente tenemos que voltear a mirar, a leer, a escuchar? Ay, no sé, Claro. responde tú. A mí creo que me encantaría que visiten nuestra nueva cuenta en TikTok. Estamos creando algunos contenidos con otro tipo de lenguaje, nos estamos descontracturando igual un poquito, estamos jugando mucho con el humor, que fue como nació la revista y bueno, se nos fue quitando un poquito, nos pusimos un poco serias y ahora lo estamos retomando en TikTok, así que si quieren ver un poco los orígenes de Muy Guaso, más mordaz y más atrevido, está en TikTok. Y también tenemos mucho que tienen muchos datos que están muy elaborados, reportajes que están orientados a, no sé, compañeras que están tejiendo luchas muy interesantes. Sería lindo que lo visiten. También tenemos un reportaje grandísimo que hicimos para el 8M en este año, en el que participaron como, ¿cuántos eran? Como 15 personas. Como 15 personas. De 15 periodistas. En 11 ciudades de Bolivia, 11 ciudades de Bolivia, que creo que es un despliegue que no han hecho grandes medios y creo que es un trabajo igual del que nos sentimos muy orgullosas y que nos gustaría que visiten también. A ver, yo recomendaría, si es que pueden pasar por nuestra página web, que vean Reto Gráfica Laca, que es mi criatura favorita de Muy Guaso, porque bueno, tenemos mitos, leyendas, deidades de la tradición oral boliviana, que creo que se conectan de forma muy linda con las tradiciones de distintos pueblos originarios de la región, así que creo que ahí podemos encontrar diálogos muy bonitos entre nuestra cultura y la de distintos pueblos, ¿no? Así que es mi favorito y si tienen oportunidad o lo usan el Instagram, que se den una vueltita también por ahí porque manejamos mucha información en un formato
visual, ¿no? Entonces a mí me gustan mucho las infografías porque son un lenguaje sencillo, cortito y bonito, ¿no? Entonces sí, si tienen oportunidad, dense una vuelta. Y por supuesto, ya que hay tantas compañeras de radios comunitarias, igual pueden visitar el podcast y si tienen preguntas sobre cómo armamos el guión, cómo creamos los ambientes sonoros, simplemente nos escriben. Ahí pueden consultar con las compañeras de Bocaribe de cómo contactarnos o lo hacen por redes sociales y nosotras felices de compartirles ideas, darles feedback sobre sus proyectos o apoyarlas un poquito en la medida de nuestras posibilidades. Sí, sí, escríbanos. Yo les voy a escribir otra vez. Bueno, Melba, ¿cómo te ha parecido esta conversación? ¿Qué crees que nos ha dejado? Y bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero estoy como muy curiosa de escucharte. No, pues de comienzo me parece que es una propuesta sumamente coherente entre lo estético, su acción comunicativa y lo que nos cuentan. Digamos, si ustedes miran el set, si ustedes miran los colores, si ustedes miran su discurso, si miran luego la página, se van a dar cuenta que hay una coherencia total, lo cual los hace ser mucho más poderosos en esta idea de ser una, y seguramente lo será, creo que es una referente allá para América Latina de un medio de comunicación, una revista digital en clave feminista. A mí me encantaron precisamente haber cerrado este ciclo de conversaciones entre toda esta multiplicidad de experiencia, haber podido cerrar con esta, que además de ver esta coherencia en la estética y la narrativa que utilizan, también es una provocación, que es mi palabra favorita de estas conversaciones, pero es sobre todo en términos digamos, son jóvenes, pero jóvenes que nos hacen pensar en que se puede desajustar un poquito el rótulo de que solo porque los jóvenes utilizan TikTok, entonces no, qué pereza. Es jóvenes que están haciendo una propuesta crítica desde adentro para utilizar la tecnología con estética, y eso me parece que también es un elemento sumamente valioso allí. Las palabras que jugaron durante toda la sustentación es también una invitación bonita para uno, decimos por acá, despelucarse un poquito, ¿no? O sea, lo podemos hacer y los medios digitales lo permiten. Las radios comunitarias, sobre todo, que son las que la mayoría están aquí presentes, pensaron que no se pueden romper esos esquemas, y todo lo contrario, si no lo rompemos ahora, que es el momento, que estamos en esta era tan particular de cosas, pues ya no nos vamos a poder arriesgar. Entonces, recojo probar, recojo intentar, arriesgarse, mirar, apropiar, permitirse también atrever, y cierro con el llamadito que nos hacen frente al humor, que también me parece muy lindo. No tenemos por qué acartonarnos con discursos serios, podemos tomar el pelo también a las cosas contándolo con otras narrativas y otras estéticas, y creo que ahí muy Guaso, ya vamos entendiendo, insisto, ya nos quedó absolutamente claro, nos da una orientación, y yo pues agradecer y felicitarles por esta experiencia tan interesante, tan bonita, además en una condición tan particular de la lógica andina de esta América Latina, que también es muy conservadora. Atreverse a hacer una propuesta estética, dinámica, con sentido del humor, irreverente. Ojalá también podamos nosotros coger un poquito de esas pistas y atreverse, compañeros de la radio, hay que atrevernos a hacer cosas distintas y apropiarlo de lo digital como lo apropiaron esta propuesta. Pues no, pues súper agradecida por todo lo que nos deja, felicitarles nuevamente, y bueno, Pati, creo que hemos cerrado con broche de oro, diría una amiga, un final Broadway, por toda esta estética que está también aquí presente en esta presentación maravillosa. A Michelle y a Mijail, gracias, enorme abrazo desde Colombia, gracias por dejarnos esa experiencia tan bonita. A ustedes, Melba, Patricia, y a todos los que nos han visto, de verdad. Sí, desde tantos territorios, qué alegría y qué emoción. Significa mucho, sí, para nosotros. Bueno, cerramos entonces Trayectorias 2022, otras formas de expandir la radio, de la mano de Michelle Nogales y de Mijail Miranda, de Muy Guaso.
Nos vamos a encender el futuro con esas inspiraciones o encender el presente, ¿no? Para transformar, para expandirnos, exacto, y seguir creciendo y produciendo y manteniéndonos en este ejercicio maravilloso de la comunicación muy conectada con los territorios, con lo popular, con nuestras esencias, con nuestras búsquedas, con nuestros reclamos, con todo lo que somos. Entonces, gracias a todas, a todos, a todes por mantenerse en estas conversaciones, por inspirarse con nosotras también, por inspirarnos, por acompañarnos, por seguir aportando a este ejercicio de seguir creciendo desde la radio comunitaria, desde la comunicación comunitaria y popular. Muchas gracias. Gracias nuevamente desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura. Muchas gracias por seguir creyendo en estas apuestas, en estos procesos, en estas vinculaciones también. Buena tarde, buena noche. Gracias. Gracias. Gracias, abrazo, Patricia. adiós. Gracias, Melba. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.